Señoras y señores, una vez más, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payán. Gracias por compartir, comentar, suscribirse. Gracias por estar ahí. Esta es la opinión de Roberto Payán. En esta ocasión quiero volver a compartir una producción o un video de un canal hermano, de otro medio hermano. En este caso, quiero traer como invitado al programa Voz para el Cambio, que se transmite por el Telecanal 28, Santo Domingo Este, República Dominicana, y por una serie de espacios en las redes sociales. Lo produce el abogado, agrónomo y escritor Alfonso Torres Ulloa, encabezando todo un equipo de producción. Recientemente el programa Voz para el Cambio tuvo como invitada a la dirigente social Paola Andrea Arciniegas Arámbula, militante del Polo Democrático Alternativo de Colombia, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia y del Comité de Solidaridad con Cuba en su departamento Bucaramanga. La militante social Paola Arciniegas estuvo conversando con Alfonso y los amigos de Voz para el Cambio de varios temas de actualidad colombiana y regional. También los reproduzco por aquí, esperando sigan brindándonos algunos momentos de su tiempo. Esta entrevista con Paola y Alfonso también es la opinión de Roberto Payán. Buen día. Saludos. Oh, pero yo estoy en el aire ya, Natanel, ¿cómo es la cosa? Saludos, muchas bendiciones. Aquí estamos, Voz para el Cambio. Hemos visto un programa muy movido con el tema de salud. Así es que ahora pasamos a otro segmento para conversar con don Roberto Payán y una invitada muy especial desde una colombiana. Así que vamos a conversar de temas interesantes, temas que nos mueven y nos mueven a la solidaridad. Don Roberto Payán todavía no aparece, pero bueno, son de las cosas de este mundo de Dios. Este es un programa que apuesta a la unidad de los pueblos latinos caribeños. Este es un programa que asume el tema de la humanidad, de la solidaridad. En el día de ayer temprano, en la mañana, don Roberto Payán escribió algo que a mí me conmovió y que yo lo suscribo y que como tal lo voy a compartir con los amigos televidentes de aquí y de allá, porque este espacio tiene una transmisión internacional. Escribió don Roberto Payán lo siguiente: creo que nada me obliga, pero por si acaso pido perdón. Soy ciudadano de la República Dominicana. Sin embargo, debe quedar claro que soy solo uno más entre más de 15 millones de nacionales dominicanos, incluyendo la diáspora. Soy solo un súbdito del privilegio de la fuerza del Estado. No soy miembro de la Corte Real. No soy más que parte del 80% de mis conciudadanos que a veces no tienen para comer, mientras todos los que ganan elecciones hasta hoy se roban miles de millones de pesos. En consecuencia, no tengo la más mínima responsabilidad
por los actos del gobierno de mi triste país. No obstante, y por si las moscas, deseo pedir perdón a todas las personas decentes del mundo por la invitación vergonzosa que está cursando el Estado Dominicano al presidente asesino de Colombia, señor Iván Duque. Yo suscribo definitivamente todas esas palabras del hermano Roberto Payán, solo que yo acomodé las comas del lugar para poder leerlo de manera más cómoda o con la pausa que yo entendía que debía hacerlo. Pero es un texto que nos representa a muchos dominicanos, a cientos de miles de dominicanos que queremos la paz, que queremos la convivencia pacífica de nuestros pueblos y que abogamos por una mejor humanidad, que estamos contra la violencia, contra la guerra y que estamos por una democracia más inclusiva. Así es que, gracias a don Roberto Payano, no sé por qué no aparece todavía por acá, pero bueno, ese es don Roberto Payano, un hombre del teatro. Paola Arciniega, nos alegra que esté con nosotros por primera vez en nuestro espacio Voz para el Cambio, esta voz que grita por la paz y por la unidad de nuestros pueblos. Nos alegra, Paola, que esté con nosotros. Tengo la información, Paola, de que eres de la parte de Bucaramanga, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, pues nos alegra que esté con nosotros. Santanderiana. Como le envié en la descripción, yo pertenezco al Polo Democrático Alternativo, el PDA, que ha tenido unos grandes cambios para llegar al PDA, y también pertenezco al Comité de Solidaridad con Presos, soy voluntaria del Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Colombia, y también pertenezco al Comité de Solidaridad Juan Gualdrón de la Casa de Bucaramanga, de solidaridad con Cuba. Y soy fundadora también de una fundación que se llama Himenóptera, que trabajamos con las mujeres, con aquellas mujeres invisibilizadas, sometidas, discriminadas por muchos factores, por el factor económico, por el factor social, y estamos como en la búsqueda de eso. Y muchas gracias por la invitación tan maravillosa y la oportunidad tan maravillosa que se nos está dando aquí en tu programa. Muchas gracias, Paola. Aprovecho para saludar ahí el contacto con nosotros, gente que nos está siguiendo: Carmen Mosquea, Zacarías Durán, don Aristóteles Poncerrate, Paula Xiomara Méndez, Francisco Rodríguez. Gracias, Fran, por estar ahí. Muy buenos días, Fran. Don Jacinto Sención, que nos escribe. Don Aristóteles Poncerrate hace un comentario. Vianney Altagracia Piñeiro López, ahí en sintonía con nosotros. Gracias a la doctora Piñeiro López por estar con nosotros. Gracias ahí a Ana María Linares desde Barranquilla, que está en sintonía con nosotros. Gracias a Aura Pareja Benítez desde Colombia. Es que aquí tenemos una abogada, una hermana, una mujer emblemática, muy decente, muy preparada, muy amante de la justicia, una mujer muy honesta, una servidora pública que ha dado cátedra de pulcritud, de eficiencia y de apego a los mejores principios y valores éticos. Aura Celeste Fernández. Y a veces se me cruzan los cables con Aura Pareja Benítez, que nos sigue día a día desde Barranquilla, Colombia. Bueno, don Roberto Payano no aparece, pero él vendrá. Él se cuela en cualquier momento. A ver, Paola Arciniega, si nos ayuda a entender un poco, porque hemos vivido junto a ustedes estas décadas de violencia en Colombia, de un pueblo grande, culto, un pueblo que tiene muchas riquezas naturales, de gente noble, de gente buena, de gente estudiosa y muy trabajadora, pero que han estado atrapados en una violencia de casi 6 décadas. Don Roberto Payano, ahí, que ahora que trae un ruido. El ruido yo no lo tenía, don Roberto, usted que lo trae. Saludos, don Roberto. Pero yo no entiendo que cierre qué, no hay más nada abierto. Don Roberto, no tenía el feedback hasta que usted entró.
Paola, a ver si nos ayuda a entender un poco los orígenes de este conflicto histórico que ha estado viviendo Colombia durante muchas décadas, y es un desgarramiento humano el que se vive en Colombia desde hace muchos años. Adelante, Paola. Bueno, querido, muchísimas gracias, Alfonso, por esa invitación, y al compañero Roberto Payano, y lo que usted plantea. Imagínese, los orígenes de nuestra historia ha sido amasada a punta de sangre. Después de que los criollos se lucha por la liberación para que los españoles salgan del territorio, ¿sí?, y nos dejen de una u otra forma gobernar, los criollos se suben al poder y precisamente ellos son los que siguen gobernando, pero el pueblo colombiano como tal nunca ha gobernado. El pueblo colombiano siempre lo han dividido o lo dividieron en el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador en su gran mayoría ha mantenido el poder y el statu quo, acompañado de la Iglesia Católica, porque en Colombia en su gran mayoría su población es católica. ¿Qué ha sucedido en todo este trayecto? Que en esos gobiernos se hace muchísimo al campesinado, porque en esa época no podríamos decir que todavía estaba tan organizado ni los obreros ni el proletariado, pero el campesinado sí. Y el campesinado se vio evocado de una u otra forma a organizarse, a tomar las armas. En esa época se llamaban las autodefensas liberales. Una de las primeras que tuvimos fue la del compañero de los Llanos, se me pasa el nombre, que se organizan como autodefensas liberales para poder resguardar sus tierras. Porque ¿qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo, en los gobiernos conservadores, mataban los liberales y fuera de eso les quitaban sus tierras, les quemaban la cosecha, los asediaban, y al verse ya acorralados que no podían hacer nada, de una u otra forma empezó la guerra en el campo. Desgraciadamente en Colombia la guerra casi siempre se ha ido en el campo, por eso la gente en la ciudad no ha sentido tanto la guerra, sino de los años 80 hacia acá, que fue una guerra llamada de como la guerra que se vivía bipartidista. A raíz de todos estos movimientos que se dieron y toda esta polaridad que se dio, el pueblo colombiano siempre ha vivido en esa guerra, compañeros y compañeras. Decía el señor Terra que si realmente en Colombia se supiera o la gente fuera consciente de la sangre y el dolor que hemos llevado, todos estaríamos enfermos. ¿Por qué? Porque ha sido muy triste la historia colombiana. Ha sido una historia de guerra, de desapariciones, de torturas. Adelante, adelante. Guerrilleros, Colombia se dicen los historiadores, unos dicen que fueron 35, que Colombia tuvo 35 movimientos guerrilleros, otros que 12, bueno, hay una disparidad de eso, pero de todos modos nacen muchos movimientos guerrilleros por regiones, porque pues Colombia es un país de regiones, y por ende, ahí mismo en las regiones empiezan a hacer movimientos guerrilleros. ¿Para qué? Para poder asegurar sus tierras, sus cosechas, cuidar sus mujeres, los muchachitos y el lugar donde se está. Así como tal es que empieza. Entonces, desde esa época empieza también la incredibilidad que se le tiene al Estado. ¿Por qué? Por el Estado visto desde los gobernantes, no el Estado visto como una colectividad que somos todos y todas, ¿sí? Con instituciones, personas, no, sino el Estado visto desde los dirigentes, porque desde siempre se ha engañado
y las instituciones han servido precisamente para eso. Los tiempos de elecciones siempre han sido un poco turbulentos. En Colombia no es la primera vez que los muertos salen a votar, ni en Colombia es la primera vez que los votos se pierden. Entonces, esto ya son prácticas antiquísimas que se han venido dando de una u otra forma dentro del pueblo colombiano, que la gente ya podríamos decir ¿cuál sería la palabra idónea para plantearla ahí? Como la normalizó. Entonces la población ya, bueno, nos robaron, pero bueno, que siempre está esa, porque nunca se ha tenido credibilidad en esas instituciones, ni en la Fiscalía, ni en las Contralorías, en la Registraduría, ni en mucho menos, dado que eso nunca ha servido realmente para ayudar ni reivindicar algunos derechos del pueblo. De ahí empieza toda esa desconfianza frente al aparato estatal, y la historia lo va mostrando, ¿no? En Colombia a medida de todos sus procesos. Por lo menos los primeros intentos de promover ideas socialistas en Colombia se remontan desde 1926, con la creación del Partido Socialista Revolucionario. Ese era el PSR, que fue calificado como el primer partido marxista del país, con un amplio escenario. ¿Por qué? Porque estaban reunidos los campesinos, los indígenas y estaban reunidos los obreros de la Confederación Obrera Nacional. Aquí empieza la gente a darse cuenta que es necesario empezar a organizarse en Colombia. Este Partido Socialista, de una u otra forma, se desmonta o no se desmonta, sino pierde fuerza, se podría decir, pierde fuerza tras la masacre de las bananeras. ¿Por qué tras la masacre de las bananeras que ocurrió el 6 de diciembre de 1900? Que precisamente ahí se hace un paro de los trabajadores que le trabajaban a la Fruit Company. Era una compañía norteamericana que recogía banano en la zona del Urabá, en Colombia, y tenía sus trabajadores en unas condiciones muy deplorables. Primero, porque no los tenían con contratos fijos, sino eran contratistas determinados por labor. Segundo, porque se les pagaba en bonos. ¿Qué era pagar en bonos? O sea, ellos les daban y ellos tenían que comprar, le tenían que comprar a la misma empresa la carne, la ropa, todo se lo vendían y ellos se lo vendían en bonos. Entonces, la gente al verse abocada que casi nunca tenía dinero, que la situación era terrible porque a más trabajo, menos dinero, ellos empiezan una huelga desde el 11 de noviembre. Ellos ya habían hecho intento hacía 4 años atrás de hacer una huelga, pero como siempre, el gobierno, acompañado de los militares y acompañado de la misma compañía, pues disolvió aquella huelga. Esta huelga se pone un poco ya más pesada. Esa huelga se plantea que había más de 12.000 trabajadores. Algunos historiadores dicen que 10.000, otros que 12.000, pero la huelga se pone un poco caliente. Se calienta en el eferver. Llevaban casi un mes de huelga en Ciénaga Magdalena y realmente el nefasto de esta huelga fue la masacre que se dio para el 6 de diciembre, que se da la orden de que si no desalojan la plaza, van a disparar. Otros dicen que nunca se dio la orden, que la primera bala la envió un norteamericano. De todos modos, ellos tenían un pliego de peticiones de 9 cosas fundamentales, que si hoy los revisamos, eran unas pequeñas cosas que se estaban pidiendo, eran muy mínimas comparado con lo que se ha podido llegar a conseguir. Claro que en este momento, haciendo un paréntesis, toda esa
legislación laboral que se había conseguido a través de la sangre y la lucha de nuestros trabajadores y trabajadoras en Colombia, la ha venido desmontando el señor Uribe con todas aquellas reformas laborales, pensionales que se han venido otorgando en el país. Bueno, con ayuda de senadores y representantes a la Cámara en Colombia. Entonces, ahora, cuando... Yo tengo entendido que en todo este proceso hubo un punto de quiebre, lo del 48 con el Bogotazo, que incluso en ese momento estuvo Fidel para un encuentro estudiantil allí en Bogotá, ¿no? Es más, dicen que el día que matan a Jorge Eliezer Gaitán, Fidel y el Che estaban, pero no se conocían en ese momento. Es como el punto de quiebre, ¿no? Sí, esto pasa antes del 48, imagínate, estamos hablando que la masacre fue en el 28 y 20 años después es que pasa lo del Bogotazo. Pero mira ya las condiciones en las que estaba la gente protestando y exigiendo sus derechos por la condición en las que estaban, ¿sí? Sin hablar de otras que ya se habían hecho, como la huelga del caucho y todo eso por las condiciones infrahumanas en las que se tenía. ¿Qué pasa? Toda esta masacre sucede cuando está de presidente Miguel Abadía Méndez, del Partido Conservador. Por eso te digo que cuando se dividen los partidos de una u otra forma, cuando los conservadores siempre habían estado en el poder, habían sido más nefastos, porque los liberales también llegaban y hacían sus, pero eran un poco más nefastos. Cuando sucede esta masacre, la única persona que saca a reducir a la plaza pública, pero no solo a la plaza pública, también se va a las entidades judiciales, es Jorge Eliezer Gaitán, que para muchos no es desconocido que él era abogado y era penalista y era un excelente orador, pero no con solo eso, él es el único, porque hay una mujer grandiosísima que es invisibilizada en muchos de sus espacios y es María Cano, la flor del trabajo. Era una mujer que agrupó, una mujer de clase media alta, que agrupa a la población obrera y empieza a hacer la denuncia de la masacre de las bananeras. ¿Por qué? Para que entienda la gente, porque es que al principio se dice, mira, que los medios de comunicación, igual que el gobierno y todo, nunca han hecho nada suelto. Cuando sueltan la primera noticia dicen que solo mueren 9, y 9 eran los puntos de negociación de los compañeros que estaban negociando. Mire que era algo simbólico que votaron inmediatamente. Después dicen que no, que 47, después que... Pero de todos modos, algunos historiadores más juiciosos, otros menos juiciosos. Jorge Eliezer Gaitán sí en sus discursos siempre dijo que estábamos hablando de miles de personas, dado que en la plaza no solo estaban los trabajadores acompañados de sus familias, había mujeres, niños, niñas y adultos mayores que estaban acompañando. Si los huelguistas eran aproximadamente 10.000, 11.000 trabajadores, ¿cuántas personas estaban realmente? El número hoy todavía no se sabe, como muchos de los crímenes en Colombia que todavía hoy no se han podido esclarecer. ¿Sí? Entonces, ¿quién empieza a hacer este trabajo de visibilización con la masacre de las bananeras? Jorge Eliezer Gaitán, que 20 años después viene y lo mata. ¿Quién? Lo mata esa misma oligarquía plutocrática, liberal y conservadora, porque se dieron cuenta que realmente la gente iba a elegir a Jorge Eliezer Gaitán y que Jorge Eliezer Gaitán en ese momento tenía mucho poder, porque Jorge Eliezer Gaitán, esa no era la primera vez que se lanzaba, esa era la tercera vez que se lanzaba como candidato a la presidencia, cuando lo matan en el 48, pero ahí fue donde ya le vieron opción real de llegar al poder. Entonces, al ver esa opción real, ¿qué hace el Estado, como siempre lo ha hecho en Colombia? Lo elimina. Sí, te sigo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Ya después de todo esto del año 1928, en 1930,
se retoma como Partido Comunista, se empieza nuevamente a reorganizar. Las fuerzas que quedaron, las fuerzas se empezaron a organizar y ya se hacen llamar Partido Comunista. Ya vienen también con la influencia, como decían en los periódicos aquí en Colombia, bolchevique. Entonces ya en Colombia se empieza a organizar, ya se habla del Partido Comunista, la gente empieza a vincularse en el partido, todos aquellos que se llaman de izquierda. En Colombia, ¿quién llaman de izquierda? Sencillito, a todas aquellas personas o grupo de personas o espacios que defiendan los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, el derecho a una educación digna y el derecho de los estudiantes y la reivindicación de todos los derechos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si usted en Colombia habla de eso, usted ya es de izquierda, ya está marcado de izquierda, a pesar que muchos compañeros de izquierda no lo reconozcan como tal, pero bueno. Eso pasa en toda América Latina. Todo el que es contestatario al sistema o al statu quo es señalado de izquierda como una manera de descalificarlo, estigmatizarlo y todo. Estigmatizarlo, descalificarlo. Bueno, entonces aquí ya empezamos, por lo menos uno de los presidentes que a pesar de que no es de izquierda, en 1936 Alfonso López Pumarejo fue una agenda grande, social, fuerte, que hubo en aquella época, que le dio de una u otra forma algunas garantías a campesinos, a los trabajadores, dio como un pequeño espacio de oxígeno, ¿sí? Ahí hasta la misma gente del Partido Comunista pudo organizarse, tuvo espacios, Entonces, Alfonso López Pumarejo dio como un espacio de oxígeno a la población colombiana para poder... Dime. Bueno, yo también necesito, o el programa necesita un espacio de oxígeno y debemos ir a una pausa y retornar con don Roberto Payano, que se está acomodando, se tomó el café para tranquilizarse porque él da unos brincos y se espanta, ¿no? Vamos a una pausa, señor director, y retornamos con un nuevo enlace para que Paola Arciniega pueda conectarse con nosotros, lo mismo el hermano Roberto Payano. Pausamos. Dale. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad, por la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. Ahí siguen con nosotros los amigos, las amigas, don Poncerrate y demás. Así es que conversando hoy en esta entrega con una amiga, una hermana de Colombia, Paola Arciniega, una invitada del hermano Roberto Payano, con quien estamos conversando un poco de historia política colombiana para ver un poco así la génesis, los orígenes de ese conflicto armado, de ese conflicto violento que tiene a la sociedad colombiana en una situación de mucho estrés, de mucha presión social, pero sobre todo de mucha violencia. Y claro, es una violencia del Estado colombiano contra el pueblo trabajador, contra el pueblo que lucha. Y en esto el pueblo pone los muertos, el pueblo pone la miseria, pero además el pueblo es el que trabaja y produce la riqueza. Sin trabajo no hay riqueza. Y entonces una oligarquía, y hoy se puede hablar en Colombia de una plutocracia, es la que se lleva todo, como pasa en gran parte de América Latina. Aquí pasa lo mismo, por supuesto que sí. Leíamos también la nota que escribió don Roberto Payano en el día de ayer, de qué pasa con esa oligarquía nuestra, esa oligarquía política, esa oligarquía económica, que se quiere hasta beber al propio trabajador. Entonces eso también pasa en Colombia. Pero lo de Colombia tiene una particularidad, que cuando el pueblo avanza, después de mucha masacre, de mucha violencia, mucho muerto, mucho sufrir,
y avanza construyendo una alternativa política. Entonces terminan asesinando a la candidatura o al líder político que representa esa construcción político-social para dar el golpe o el salto político-social en la manera de conducir el Estado colombiano. Y entonces vuelve el retroceso. Eso pasó a final de los 80, año 89, con la Unión Patriótica. Pasó en el año 1948 con Jorge Eliezer Gaitán. Y así ha pasado varias veces, incluso cuando la FARC se desmoviliza hace unos años, después del acuerdo, los acuerdos de La Habana con Juan Manuel Santos, empezaron a asesinar a los líderes farianos que se habían acogido a un acuerdo de paz. Se empiezan a desmontar, a desmembrar, a asesinar a esos líderes políticos. No sé si no la veo aquí en pantalla, a Paola y a don Roberto Payano, don Natanael, no sé qué habrá pasado. Yo le compartí el enlace, pero no lo siento en pantalla. Haga el esfuerzo de contactarlo, don Natanael, a ver si ambos retornan y podemos seguir la conversación. Entonces es interesante porque la sociedad colombiana hoy, después de un largo proceso de resistencia, de trabajo político, de trabajo social, de ponerse de acuerdo, no es fácil en América Latina que los entes políticos democráticos se pongan de acuerdo. Sin embargo, la derecha más recalcitrante, la derecha fascista, se pone rápidamente de acuerdo porque a ellos lo une el interés de manejar el Estado para seguir enriqueciéndose y para frenar cualquier puerta o ventana que contribuya o que posibilite abrir cauce democrático en las sociedades. Entonces, ellos sí se ponen de acuerdo rápidamente. Los intereses lo mueven hacia la unidad. Sin embargo, ha significado una tragedia en nuestros pueblos que los democráticos, los patriotas, los hombres honestos, las mujeres honestas, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Y hay que durar 15, 20, 25 años luchando y poniendo muertos, resistiendo, para que al final entendamos que si no hay unidad, no hay avance. Y entonces cuando se llega al momento de la unidad, esa fuerza retardataria, esa fuerza fascista que dominan el Estado, terminan simplemente asesinando a quien pueda encabezar o representar como líder o como lideresa a esa colectividad política. Y eso entonces marca un retroceso y vuelve a un punto cero y hay que volver 25, 30 años a reconstruir un espacio político, una opción política diferente. Eso pasa en toda América Latina. Es una tragedia que nos marca. Solo cuando los democráticos, los progresistas, los de izquierda, los patriotas, entendamos que la unidad debe ser siempre, que lo importante no es que Pedro o Juan o Lucas o Gustavo vaya al poder, que lo importante es que las ideas que representamos, que los valores que encarnamos vayan al poder y se mantengan en el poder en buena lid, afianzado o apegado a los valores democráticos para continuar desde ahí haciendo la gran labor social y política de luchar por la justicia. Bueno, retornó Paola Arciniega con nosotros. A ver si pasamos, Paola, un segundo momento. Vimos el recuento desde los inicios, principios del siglo pasado, toda esa construcción tan difícil, la violencia. A ver, porque se nos va el tiempo. ¿En qué momento estamos? Nos quedan 12 minutos, porque estamos en un momento político interesante, quizás situado un poco en 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán se veía como la figura a vencer electoralmente y llevar a la sociedad colombiana a un momento distinto, al Estado colombiano a un momento distinto. Hoy se vislumbra que Gustavo Petro, que encabeza la coalición política del pacto histórico, pueda ganar las elecciones. Ya la ganó en el 2018 y sin embargo le hicieron un fraude. Ahora hay que ganar con mucho más votos para evitar lo del fraude. Pero, ojo, incluso hubo un intento de asesinato hace un tiempo contra Gustavo Petro, y hubo disparos contra el vehículo en que andaba, solo porque
era un vehículo blindado, no lo mataron, pero fue un tiro de un francotirador, porque los impactos de bala estaban ahí en la cara de Gustavo Petro. Entonces, a ver si vemos la coyuntura actual, Paola, ¿qué puede pasar hoy? Bueno, sí, podemos ver la coyuntura actual sin olvidar, y aquí ya que algunos compañeros y compañeras que se encuentran también en República Dominicana, que pueden salir a votar el 29 de mayo, yo los invito y las invito que realmente no dejemos para segunda vuelta nada, que en primera vuelta saquemos a Petro, igual que a Francia Márquez, como nuestros candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, porque no le podemos dar en la segunda vuelta que ese ha sido como el problema real en Colombia, lo que tú dices. Si en la primera vuelta nosotros ganamos, nadie nos va a poder quitar las elecciones. En la segunda vuelta se van a unir los verdes, los azules, los rojos, los amarillos. Bueno, se van a unir todos contra nosotros, porque siempre le han metido miedo al pueblo. ¿De qué? De que les van a quitar la tierra, que se van a volver como Juan, como Pedro, como Lucas y como Malucas. Y no es así. Nosotros somos un país realmente que nos han desangrado. Nos quitaron a Jorge Eliezer Gaitán, que era el tribuno del pueblo, donde realmente nosotros hubiésemos podido ser hoy una nación totalmente diferente. Pero también nos quitaron la oportunidad con los compañeros de la Unión Patriótica, que también los mataron. A Jaime Pardo Leal, que fue magistrado y fundador de la Zona Judicial, organización sindical que hoy todavía se mantiene, que se logró en las elecciones de la Unión Patriótica de 1986, 328.756 votos. Eso fue una cosa renombrable, pero a él lo matan por hacer denuncias ante el gobierno, o por hacer denuncias que el gobierno tenía vínculos con el paramilitarismo, en narcotráfico, el 11 de octubre del 87, pero no bastándole eso al Estado colombiano, Bernardo Jaramillo Osa empieza desde ese momento, desde el 87, el exterminio de la Unión Patriótica. ¿Qué era la Unión Patriótica? Era la reunión de diferentes fuerzas guerrilleras, pero también de diferentes movimientos sociales que se reúnen, construyen un partido para poder llegar al poder de la forma electoral. Bernardo Jaramillo también le quitan la vida. A él le quitan la vida el 22 de marzo de 1990. Pero entre quitarle la vida a Jaramillo y la que le quitaron a Carlos Pizarro, que también se la quitan, el 26 de abril de 1990 solo tenemos un mes. O sea que tenemos en Colombia que en un mismo año, en la diferencia de un mes, nos quita 2 candidatos presidenciales de la izquierda. Después ya vienen algunos otros que pudieron llegar, como era Navarro Wolf, que no se nos puede olvidar que Navarro queda después de que matan a Carlos Pizarro. Todos estos son crímenes de lesa humanidad que hoy todavía no se ha clarificado dichos asesinatos de nuestros candidatos. ¿Por qué no nombro aquí otras personas? Porque realmente que nos hayan representado y que hayan representado al pueblo de otra forma desde la izquierda han sido ellos. Después vienen algunos otros como Navarro Wolf, que sí estuvo en el poder, Carlos Gaviria, Clara López. Recordemos que Clara López, candidata a la alcaldía, fue candidata a fórmula presidencial de Gustavo Petro en el 2010. Después fue candidata a la presidencia con Aida Bello y después se fue el partido del Polo para iniciar. Y hoy, ¿cuál es la luz que tenemos en Colombia? Gustavo Petro. Gustavo Petro, tenemos que recordar, porque a muchos dicen es que él fue guerrillero. Sí, claro, él fue guerrillero. Sí, él fue guerrillero del M-19. Él fue del mismo grupo donde íbamos a elegir a Carlos Pizarro, porque si a Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990 no lo matan, también hubiese sido presidente de Colombia. Por eso lo matan, porque realmente ven en él una opción real en el cual el pueblo creía en Carlos Pizarro. Petro viene de ese movimiento se levanta después de que le roban las elecciones a Rojas Pinilla, que Rojas Pinilla entra después de... Él es el que entra como a mediar
Después del 48, que se forma el Bogotazo, se sube Pinilla como dictador, porque Pinilla fue un dictador. Lo que pasa es que hizo algunas reformas que le ayudaron como a entregarle la posibilidad a las mujeres de votar, porque él sí fue futurista y vio en las mujeres una posibilidad de votar, que antes de eso las mujeres no votaban en Colombia, y Rojas Pinilla le dio. Cuando Rojas Pinilla se lanza por primera vez a las urnas, a él le roban las elecciones, se las roba Pastrana, el papá de Pastranita. Entonces, que Pastranita también roba las elecciones. Entonces, mire que todo este robo de elecciones no viene de hoy, compañeros y compañeras. En Colombia siempre se han robado las elecciones. Jorge Eliezer Gaitán en el 48 decía en plaza pública, y algunos discursos que hoy todavía se encuentran por ahí rotando, decía: el pueblo sale a elegir desde las 8 a las 4 y la registraduría es quien coloca los gobernantes en este país. Entonces, y tristemente, y desgraciadamente, pues no ha cambiado lo que usted dice con respecto a Uribe. Nos han robado las elecciones, con el único candidato que tuvimos la primera vez, que fue con Carlos Gaviria Díaz en el 2002, que fuimos la segunda fuerza de votación del polo de la gente de izquierda contra Uribe, pero bueno, desgraciadamente no pudimos llegar porque se levantaron los muertos a votar. Y lo mismo pasó ahorita con Duque. Los muertos se levantan a votar en Colombia. Así que el 29 de mayo muchos muertos se levantarán a votar en Colombia, y lo único que podemos decir es que es un momento crucial en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia está extremadamente polarizada, como siempre ha estado, o sea, como en la época de la violencia, como hay gente que dice, no, es que nunca había estado así, no, había estado en peores momentos, compañeros y compañeras, y no se nos puede olvidar. Porque a eso se han dedicado precisamente quienes, los gobernantes de turno, en polarizar al pueblo pobre, que a la final y al cabo, con el cuento de que van a expropiar, de que nos van a quitar, de que cuando ¿qué nos van a expropiar si la gran mayoría de la población en Colombia no tiene nada? Las cifras realmente con respecto al hambre, al desempleo, a las pocas oportunidades que tenemos en Colombia son altísimas. Entonces, hoy estamos hablando que Petro y Francia Márquez es una buena opción. No vamos a decir que con ellos no va a suceder nada, porque la gente dice, no, ahora si sube Petro, tenemos que recordar que está el Senado y la Cámara de ellos también son de derecha, y se van a unir para de una u otra forma hacer el traspiés de las políticas. Pero de Petro, ¿qué se puede decir? Que Petro es un estadista, él fue alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, lo hizo muy bien a pesar de toda la mala propaganda y sucia propaganda que se le hizo a Petro. Lo hizo bien, siempre estuvo en pro de las necesidades de la mayoría de unos pocos. ¿Qué podemos decir? Que este es el momento realmente que le podemos dar un giro, no de 360 para volver al mismo punto, sino de unos 180. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que a los que nos están escuchando y a los que no, que sí tenemos que salir de forma masiva y contundente el 29 de mayo a elegir en primera vuelta a Petro como presidente, a Francia Márquez como nuestra vicepresidenta. Bueno, Paola, aquí en la República Dominicana viven cerca de 340,000 colombianos. Ojalá que se animen y vayan a las urnas. Don Roberto Payano, adelante, que usted está ahí muy calladito. Hermano, saludos, Paola. Saludos, Roberto. Mira, yo prácticamente entré, estoy viendo la hora, no lo van a creer, porque como Alfonso es tan peleón y Paola no se queda atrás, parece que yo estaba muy cerca de la cajita base del internet, y eso, digo, no me han dicho si volví con ruido a la producción o no. Ya pero se le fue ahora.
Parece que estaba muy cerca de la cajita. Ahí es que debe estar mi problema. Pero en segundo lugar, ustedes no lo van a creer, ¿eh? No lo van a creer. Hoy, durante mucho rato, al tratar de entrar, el celular me decía, su aplicación Zoom está bloqueada. Primera vez que me pasa esto al entrar a Voz para el Cambio. Pero yo entiendo que es casualidad. Dejémoslo ahí. Agradecer a Alfonso, a Paola, que desde tan lejos ha sacado un momento para conversar con Voz para el Cambio. Desde República Dominicana para el mundo, Telecanal 28, unos canales de cable y por las redes que nos dejen los dueños del mundo. Agradecer al movimiento de solidaridad en Colombia, a Bucaramanga y a todos los comités, las casas de solidaridad, tanto con Cuba como con todos los pueblos que luchan por su independencia, que están en Colombia. Y Paola, yo creo que Alfonso me da permiso como productor general para decirte que este es tu programa, como el de tantos colombianos. Esta invitación a ti es una forma de pedir perdón al pueblo colombiano, por favor. La República Dominicana, no opines en esta parte, Paola, que ya estamos pasando mucha vergüenza. La República Dominicana se va a hacer cómplice de su propio pisoteo, de su propio mancillar nuestro suelo, con la visita final de este mes, muy posiblemente, de un paramilitar, de un paraco colombiano, y nosotros hemos querido entonces invitar a una parte de la gente buena de Colombia para conversar con ellos. Y sobre todo contigo, que tiene un lema muy sencillo. Las amigas de Bucaramanga y de Santander son fáciles de entender, solo hay que hacer lo que ellas digan. Entonces, facilitas. Sí. Don Alfonso, vine aunque sea a saludar, vine a saludar. ¿Para dónde se fue Alfonso? ¿Para dónde? Bueno, al gato y al ratón. Bueno, Natanael, gracias al equipo técnico de Telecanal 28, gracias Paola, miembro del Polo Democrático Alternativo de Colombia. Ahora veo, Paola, amigos de Voz para el Cambio, parece que a Alfonso se le fue la luz ahora, la energía eléctrica, porque en la República Dominicana se va la energía eléctrica, y no cuando hay averías, se va cada rato, y es carísimo. Bueno, gracias a Paola Andrea Arciniegas Arámbula, miembro del Polo Alternativo Democrático, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia, miembro del Comité de Solidaridad con Cuba en Bucaramanga, hoy hablándonos un poco sobre los orígenes de la izquierda colombiana, la tradicional política de alianza de la izquierda revolucionaria en Colombia, y un pequeño recuento triste, pero para que no se olvide, de los candidatos de izquierda asesinados por la derecha y el imperio claro, que tiene 7 o 9 bases militares en Colombia y que quiere dar clases de derechos humanos. ¿Cuántos candidatos alternativos ha asesinado en Colombia? Paola, despídete de Voz para el Cambio, por favor. Bueno, muchísimas gracias, en serio, Payano y Alfonso. Esta invitación que se me hace y esta oportunidad tan grande, por lo menos expresar algún dolor que nos queda como colombianos y colombianas, precisamente es que nos han arrancado a punta de sangre oportunidades de hacer un cambio, de cambiar las condiciones de un pueblo que se ha visto llevado a condiciones de miseria, de dolor, por la avaricia de los terratenientes,
por la avaricia de la plutocracia liberal y conservadora de ese país, porque Colombia es un país rico, no es un país pobre, es un país maravilloso, de gente buena, de gente trabajadora, que lo único que ha hecho es este Estado es explotarlos, robarlos, vilipendiarlos y no darles oportunidades de salir adelante. Pero mi tierra es bella, es maravillosa y realmente es soñar en que se puede construir un mundo mejor en mi país. Muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa y que ojalá se vuelva a repetir. Gracias. Señores, nos vemos mañana.